Hoy quería hablarles, mis amigos, mis amigas, mis muchachitos, mis muchachitas, retomando un poco las charlas deportivas de los domingos, quería hablarles de jugadores que se reinventaron, o lo que es lo mismo, cuando es virtuosa la adaptación, cuando en verdad la adaptación se convierte en una virtud que pueden ver todos. Y entonces vamos a hablar de 4 casos específicos de jugadores de baloncesto que supieron adaptarse a nuevas situaciones. El primero de ellos que vamos a estar viendo es Ron Harper. Ron Harper, durante sus años mozalbetes, se puede decir, pues fue una estrella en Cleveland Cavaliers. En los primeros años, con 24 o 26 años, bueno, se le recuerdan canastas súper elegantes. Era un jugador súper elegante, un escolta de 1,98, escurridizo, parecido a Michael Jordan, de ese nivel, vamos, de ese nivel no, pero de ese perfil, ¿no? Y metió una de las canastas más antológicas que se hayan metido en una cancha de baloncesto, girándose en el aire frente a Julius Erving, nada menos. Para evitar el tapón de Julius Erving, se gira totalmente en el aire y la deja con la derecha. Una canasta de las más elegantes que yo he visto en mi vida. Ron Harper era, pues eso, un jugador de 20 puntos por partido, escolta de 1,98, un jugador de sus 20 clásicos y diarios puntos por partido, ¿verdad? Que ya llegó un momento en su carrera en que supo que al fichar por Chicago Bulls, que Chicago Bulls lo fichó también porque como se retiró Jordan en el 95, pues intentó fichar un escolta de las mismas características. Entonces, Ron Harper, como vio ese percal de que lo habían fichado para sustituir a Jordan y que Jordan ya regresa en el 96, pues él dice, bueno, pues voy a readaptarme y voy ahora a lucir en facetas donde antes no lucía, puesto que mi labor en la ofensiva, mi labor en ataque, razonaría Ron Harper, ya no es tan importante como si no estuviera Michael Jordan. Entonces ahora lo que tengo que readaptarme y precisamente lucir en otras facetas como la defensa. Y entonces se hizo lo que se llamó un superintendente. Porque es que se encargaba, como decía aquel comentarista, de la fontanería, de la albañilería, de todo lo que necesitaba más trabajo duro. Era un picapedrero en defensa. Este Ron Harper se convirtió en un picapedrero de la defensa, tremendo. Porque dejó, digamos, las grandes galas, ¿verdad? De ser un atacante, pues, muy vistoso, con mucha elegancia, y se adaptó a ser un defensor, pues, tremendo, un defensor que robaba muchos balones, ponía tapones, como tenía unos brazos largos, ¿verdad? Y era rápido y escurridizo, pues aprovechaba todas esas cualidades para brillar en defensa. Y claro, la defensa de perímetro de Chicago Bulls en esa época, cuando ya vuelve Michael Jordan, con Pippen, con Jordan y con Ron Harper, ahí no había quien pasara, porque eran agilidad de, de gacelas, agilidad, una tremenda gracilidad, ¿verdad?, para moverse en el perímetro. Entonces era muy difícil que un jugador exterior encontrara entrada, porque es que ellos manoteaban, defendían, tenían piernas, ¿verdad? Entonces eso elevó el nivel mucho de aquellos Chicago Bulls y pudieron seguir
con los títulos, cosechando títulos, ¿verdad? Ese yo creo que es el caso más espectacular que se ha visto en cuanto a la transformación de un jugador eminentemente atacante a un defensor férreo, ¿verdad? Yo creo que no ha habido caso como ese, como Ron Harper. Entonces, otro jugador que se adaptó perfectamente, y este es un jugador en activo, que de vez en cuando pues nos puede ir tocando hablar de jugadores en activo. En este caso nos toca porque hablamos de Brook López, de los hermanos López, ¿verdad? Vive la vida, López, que le cantaba Shaquille O'Neal. Y entonces, este Brook López es un 7 pies, 2'13", 2'15". Era un 7 pies, bueno, todavía está en activo al momento de grabar este video. Entonces, él era tosco, era un pívot tosco, mamotreto, y que no tenía mucha rapidez, no tenía mucho recorrido, mucha capacidad de reacción en sus movimientos y sobre todo le faltaba tiro exterior, ¿verdad? Para conforme se iban poniendo los tiempos en los que ya los pivots tiraban de tres. Bueno, pues entonces Brook López, su tosquedad llegó hasta que salió de New Jersey Nets, ¿verdad? Cuando ya se empezaron a llamar Brooklyn, ya su juego ya se iba adaptando. Y él pasó a ser un excelente tirador de 3 puntos. Y encima le añadió que se movía más rápido, sus reacciones eran más rápidas. Y, y también se convirtió en un excelente taponador, algo que no tenía de ninguna manera. Esto fue tremendo verlo en la persona de Brook López, porque es que no intimidaba nada. Era un mamotreto de 2'15" que llegaba casi siempre tarde a las ayudas, pero se convirtió en un excelente taponador, ¿verdad? Todo esto incidiendo sobre su cuerpo, trabajando lo que había que trabajar físicamente, ¿verdad? Y luego con la práctica en el tiro de tres. Y así tenemos ese caso de Brook López, también muy destacado. Y ahora, claro, la adaptación lleva mucho de superación personal, ¿verdad? Entonces, el caso más claro en cuanto a esto de superación personal fue Riccardo Pitis, un jugador italiano que debutó en el 84 y se retiró en el 94 de la Liga Italiana, de la primera división de la Liga Italiana. Entonces tuvo mucho recorrido con la selección nacional también de Italia. Y él destacó porque, bueno, aparte que ganó medallas con su selección y todo eso, y le llamaban el Kukoc italiano, o sea que era un jugador de similares características, un poco más bajito que Kukoc, era un 2'3", pero con esa delgadez y por lo tanto esa capacidad de salto, de moverse, ¿verdad? Entonces, Riccardo Pitis llegó un momento que sufrió una lesión. Él era un tirador diestro, pero sufrió una lesión en la mano derecha y entonces tuvo que adaptarse y a partir de ahí eso enriqueció su carrera a tirar con la mano izquierda, ¿verdad? Mientras se rehabilitaba su mano derecha y para seguir jugando y no perder el ritmo. Entonces él aprendió a tirar con la mano izquierda durante esa convalecencia y alternando con partidos, con jugar. Entonces, pues le aportó a lo que ya tenía. Cuando ya se recuperó de la mano derecha, le aportó un manejo extraordinario con la mano izquierda, que ayuda mucho a la hora de entrar a canasta y más siendo un alero como era Riccardo Pitis, de 2'3". Y ya el último que vamos a mencionar es Bill Walton, que es el motivo de la portada de inicio de este video, ¿verdad? Bill Walton, que fue el que más, bueno, el que más éxito tuvo su adaptación probablemente fuera Ron Harper, pero Bill Walton le llegó una recompensa muy preciosa porque él ganó el título con Portland Trail Blazers a finales de los 70
él era uno de los principales abanderados de los hippies en esa época, ¿verdad? Y ganó el título, era un pívot dominante en esa época, finales de los 70, pero tuvo una lesión muy grave y las lesiones, pues claro, antes eran más perjudiciales todavía porque había menos medios, ¿verdad? Y sobre todo en el plano de la cirugía. Y entonces, pues, eh, tuvo esa lesión grave y a partir de ahí ya su carrera se vino un poco cuesta abajo, ¿verdad? Porque dejó de jugar y entonces perdió ritmo. Pero resulta que en el 1986 ficha por Boston Celtics, que apreciaba pues su experiencia, ¿verdad? Entonces él ya fichó por Boston Celtics ya pasados los 30 años, 33, 30, 34, 35. Y en aquella temporada supo adaptarse de ser una estrella de relumbrón a finales de los 70 a ya encontrarse a mediados de los 80 en una situación en la que ya no era necesario que brillara tanto porque estaban Larry Bird, McHale, Robert Parrish, ese frontcourt que probablemente haya sido el mejor de la historia. Entonces él simplemente pues sabía que tenía que lucir, sí, pero como reserva, saliendo del banquillo. Entonces lo hizo a la perfección y encajó como un guante en aquellos Boston Celtics, acabó ganando el título y siendo elegido mejor sexto hombre. Supo, ¿verdad? Supo lo que tenía que hacer y en el momento que tenía que hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo esto nos sirve, mis muchachitos y mis muchachitas, para saber pensar y saber encontrar la razón de que la única diferencia dilucidable entre una adaptación, que saben que la adaptación incluso se lleva en obras de arte, en cine, en literatura, una adaptación, ¿verdad? Bueno, pues la única diferencia dilucidable entre una adaptación y una muda de piel o una triquiñuela imitadora de mona, ¿verdad? Que también puede ser porque a lo mejor te lo quieren vender como una adaptación, pero es simplemente una triquiñuela de imitación, de bufones, ¿no? Una bufonada, ¿no? De imitar algo, pero no llega al nivel de la adaptación. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una adaptación de verdad y una muda de piel o una triquiñuela de mona es que el que muda su piel o el que hace triquiñuelas y bufonadas de monas, lo hará muchas veces, intentará adaptarse a la situación obligadamente, a la trágala que decimos nosotros. Entonces podrá fingir un tiempo lo que no es, pero al final va a sucederle la amargura, ¿verdad? Y con la amargura su consecuente muerte. Pero, sin embargo, el que sabe disfrutar de este infierno que han hecho de la vida, aún así sabe disfrutarlo, sabe tener una adaptación en verdad, sabe disfrutarlo. Entonces, el que sabe disfrutarlo tendrá en él todo lo que es salud y éxito, porque disfrutará de toda situación. Entonces, muchas veces, tal vez el que de verdad se adapta, esto de la adaptación pueden correr ríos de tinta porque la adaptación al medio se conoce como inteligencia. Bueno, pues el verdaderamente inteligente, el que verdaderamente se adapta al medio, va a tener el componente de la alegría, de estar contento. El que se va a intentar mudar la piel o una triquiñuela, hacer una triquiñuela de mona, pues eso, va a tener amargura, va a fingir lo que no es, ¿verdad? Pero no lo va a poder prolongar mucho en el tiempo, porque esa amargura lo va a acabar matando, ¿verdad? La maldad mata al malo, en otras palabras, ¿no? Entonces, el que sí hace esa adaptación disfrutando, estando contento, sabiendo que es un infierno,
como ama el viaje y ama el reto, encontrará, encuentra la alegría. Estará contento y lo conseguirá. Eso para que entiendan mis muchachitos y mis muchachitas. Y esto lo dice perfectamente Shaul, el apóstol Pablo, que nos dice así, para que se lo apunten, porque esto es instrucción para vida. Dice en Filipenses 4, 11 al 13, y ya con esto nos despedimos, dice Shaul, Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí tienen a los inteligentes, ya. Eso ya es inteligencia. Claro, el malo, el impío no puede adaptarse a todo, no puede estar contento con todo. Si le falta el pan, si le falta la Coca-Cola, si le falta, no sé, lo que le falte, ¿no? Le falta sus lujos, le faltan sus vicios, entonces ya no está contento, ¿verdad? Pero he aquí la persona inteligente, ¿verdad? Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Para mí es Elohim hablando en todo. ¿Entienden? Entonces dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿verdad? Estoy preparado. Aun cuando precisamente pase hambre o necesidad me digan, está maldito, ¿ves cómo está maldito? Si para mí todo es hablándome Elohim, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y entonces es cuando dice el clásico, pero para entender esto hay que entender lo que hemos explicado, ¿verdad? Estar contento cualquiera que sea tu situación, ¿verdad? Y pese a lo que te puedan maldecir, saber disfrutar el viaje, ¿verdad? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Para mí todo es instrucción, todo es Torah, ¿verdad? Y en todo está mi instructor, ¿verdad? En todo está mi Elohim hablándome siempre. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Besos y abrazos para todos y todas y feliz día.